Pues buenos días, vamos a comenzar otra vez esta formación de hoy. Y como siempre nos vamos a poner en manos de la Virgen María para que sea siempre ella la que nos ilumine y la que guíe nuestros pasos hacia esa santidad que tanto deseamos, ¿no? Y sobre todo, pues nos ilumine en esta situación, ilumine a los que sufren, ¿no? E iluminen a los que nos están ayudando a salir de ella. Pues nos vamos a poner en sus manos con el rezo del Regina Coeli. Reina del cielo, alégrate, aleluya, porque el Señor a quien mereciste llevar, aleluya, ha resucitado según su palabra, aleluya. Ruega al Señor por nosotros, aleluya. Gózate y alégrate, Virgen María, aleluya, porque verdaderamente ha resucitado el Señor, aleluya. Oh Dios, que por la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, has llenado el mundo de alegría, concédenos por su intercesión de su Madre, la Virgen María, llegar a alcanzar los goces eternos. Por Jesucristo, nuestro Señor. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Dulce y inmaculado corazón de María, sé nuestra salvación. Ave María purísima, sin pecado concebida. Pues bueno, vamos a ver en esta formación de hoy, ¿no? Una pregunta que nos habéis hecho es sobre, si la Iglesia es machista o no, y bueno, vamos a acentuar un poquito el papel de la Iglesia, perdón, de la mujer en la Iglesia, ¿no? Es importante, que es cierto, ¿no? Que este debate está en la sociedad y que la Iglesia, claro que sí, le da respuestas, ¿no? Y lo fundamenta, ¿no? Y lo aclara, ¿no? Pues vamos a intentar también dar un poquito de luz a este tema que también está tan en boca, ¿no? Es un debate social, pues vamos a ver qué visión tiene la Iglesia sobre el tema de la mujer, ¿no? Y para eso, primero vamos a establecer como 3 puntos clave, ¿no? En esta reflexión, ¿no? Primero, para hablar de la mujer, primero tenemos que hablar de la persona humana y la dignidad humana, ¿no? Por eso ya hablamos de estos temas hace un tiempo, al principio de estas formaciones, y por eso es interesante que si queremos hablar primero de una mujer, que es una persona humana, claro que sí, igual que el hombre, pues primero tenemos que hablar sobre la dignidad de la persona humana, ¿no? Por eso es bueno que tengamos primero esos fundamentos antropológicos, ¿no? Es urgente que volvamos un poquito a ver una antropología cristiana, ¿no? Porque muchas veces se ha quedado un poquito desdibujada. Segundo, saber que reinar con Cristo es servir, ¿no? Muchas veces el debate de la mujer dentro de la Iglesia ha estado supeditado al tema de, por ejemplo, del sacerdocio, ¿no? Porque las mujeres no se pueden ordenar, ¿no? Y muchas veces se ha entendido que como, claro, a la mujer no se la puede ordenar, eso quiere decir que la mujer no puede mandar a la Iglesia. No es cierto. Reinar con Cristo es servir, ¿no? Lo que mueve a la Iglesia no es la jerarquía. Es cierto, lo dice Juan Pablo II, no es la jerarquía ministerial, hay una jerarquía más importante que es la jerarquía de la santidad, ¿no? Lo dice Juan Pablo II en esta carta apostólica que escribe, Mulieris Deiditatem, la verdad os la recomiendo a todos, está muy bien, ¿de acuerdo? Y él afirma eso, una jerarquía más importante que la ministerial, que es la del sacerdote, la del orden jerárquico, es la jerarquía de la santidad, ¿no? Y eso es lo que mueve la Iglesia. Es cierto que Dios, Jesucristo, quiso configurar a la Iglesia con una jerarquía, pero al final lo que mueve a esa jerarquía incluso es la santidad, es el amor. Y a eso estamos inscritos todos. A lo importante, todos estamos llamados, que es a la santidad. También lo afirma el Concilio Vaticano II, ¿no? La vocación universal de todos los hombres a la santidad, ¿no? Por tanto, ese es el segundo punto. Reinar con Cristo es servir, ¿no? Por tanto, el reinar no es tener poder, no es mandar. Mandar es una responsabilidad. Reinar con Cristo es servir, es amar, ¿no? Y tercero, otro punto clave para hablar de la mujer en la Iglesia es saber, y esto es impresionante, que la persona humana más importante de la historia que ha habido y jamás habrás es la Virgen María, es una mujer. Por tanto, cuando hablamos de santidad y cuando hablamos de modelos de santidad, el gran modelo es María. Ciertamente el modelo es Jesucristo, pero Jesucristo es una persona divina. El gran modelo humano es la Virgen María. Dios quiso contar, ¿no? con una mujer para realizar su plan de salvación, ¿no? Esa frase tan bonita que muchos habéis puesto el día 3 de mayo, que fue el Día de la Madre, ¿no? Una madre es tan importante que hasta Dios quiso tener una, y es que es verdad, ¿no? Por tanto, primero esas 3 cosas a tener en cuenta, ¿no? Es decir, primero la antropología, súper importante, tener en cuenta unas bases de una antropología cristiana
es importante para hablar de estos temas. Segundo, reinar con Cristo es servir, ¿no? Lo importante de la Iglesia no es tener poder, eso es una tontería, es la santidad. Y tercero, la persona humana más importante de la historia ha sido la Virgen María, ¿de acuerdo? Luego está, y eso es ya, si eso lo tratamos otro día, el tema de las relaciones entre las mujeres y los hombres. Es bueno tratarlos, ¿no? Es ver cómo los dos tenemos la misma dignidad, ¿no? Y somos iguales en dignidad, pero es cierto que hay diversidad. Somos distintos, es verdad, pero eso no quita que seamos iguales. Pero eso es otro tema que podemos tratar otro día. Hoy vamos a ver un poquito la reflexión que ha hecho la Iglesia, también a lo largo de su historia, un poco muy esquematizado, claro, con el tema de la mujer, ¿de acuerdo? ¿No? Es cierto que, como he empezado diciendo, ¿no? que esta cuestión de hablar de la mujer, del tema de la feminidad, pues hace tiempo que es relevante y es bueno, ¿no? Y la Iglesia nos ha escondido a la hora de hablar de esto, ¿no? Es más, pues claro que ha habido últimamente, ¿no? Y por no hablar del documento que os he enseñado antes, ¿no? De que la Iglesia ha sacado uno de esos documentos hablando el tema de la mujer, ¿no? Incluso se ha metido en reflexiones teológicas, en la vida eclesial. Perfecto. Claro que sí, hay que hacerlo, ¿no? Cada momento de la historia pues tiene sus puntos importantes en los que hablar y ahora, pues gracias a Dios el pensamiento avanza y gracias a Dios vemos que todos tenemos la misma dignidad y por eso tenemos que apoyar también la dignidad de la mujer, que a lo mejor muchas veces a lo largo de la historia no se ha sabido ver, no se ha sabido vivir. Y ahora ha llegado el momento de que eso se viva, incluso también en el seno de la Iglesia. ¿De acuerdo? Claro, también se ha dado este debate en el seno de la Iglesia porque, claro, en otras confesiones protestantes, ¿no? Por ejemplo, el luteranismo, pues sí que ha habido mujeres que han sido ordenados sacerdotes, ¿no? Y entonces, claro, crea como ese interrogante. ¿Y la Iglesia Católica qué? ¿Qué pasa, no? Bueno, pues vamos a ver un poquito este debate, ¿no? Pero más allá de establecer ese debate que está en la sociedad, que como se dan como dos extremos, ¿no? Es verdad, la sociedad ahora mismo se dan dos extremos, ¿no? Ese machismo radical, ¿no? Que la mujer solo vale para algunas cosas, mentira, y ese feminismo radical, la mujer está por encima del hombre, no es cierto. Tanto una posición como otra no son válidas. ¿No? Ni la mujer solo vale para algunas cosas, como queriendo decir que la mujer es menos, ni la mujer es más que el hombre. No es verdad. Todos tenemos la misma dignidad. Por eso es importante lo que os he dicho antes. Primero tenemos que tener una base antropológica cristiana muy buena y perfectamente consolidada en nuestras vidas, ¿de acuerdo? Y por eso no vamos a hablar este tema de la mujer desde esos polos que se están en la sociedad, por desgracia, que yo creo que no son los polos buenos, no son los polos coherentes a la hora de hablar de la mujer, ¿no? Sino que vamos a superar esa barrera de esa división que hay en nuestra sociedad y vamos a llevarlo a un nivel superior, ¿no? Por eso no vamos a tratar de temas empíricos, datos, etc. No. La formación de lo que vamos a hablar es de la concepción cristiana de la mujer y a partir de ahí sacar los presupuestos que nos hagan llegar a una valoración de la realidad, de lo que estamos viviendo hoy, ¿no? Por tanto, lo primero es encuadrar el problema, como no puede ser de otra forma, como lo hace siempre la Iglesia, que es en un contexto bíblico, ¿de acuerdo? Ahí encontramos la revelación y ahí encontramos lo que es la fe y, por tanto, si queremos profundizar en la fe, como es esta profundización en el tema de la mujer, tenemos que ir a la Biblia y ahí hallar el fundamento de un feminismo cristiano. ¿De acuerdo? ¿Vale? Por tanto, vamos a ver un poquito eso, ¿no? Y esto es importante. Mirad, es importante siempre volver a la Biblia porque ahí vemos quiénes somos realmente. Imagen y semejanza de Dios. Y también vemos que cuando nos alejamos de Dios, ¿no? Es cuando nos alejamos del plan que Él tenía preparado para nosotros. Y entonces dejamos cosas que son propias nuestras, ¿no? Por eso es importante volver, ¿no? Por ejemplo, en el tema del feminismo radical, hay algo que abandona de la mujer, que es la maternidad. Es algo tan propio de la mujer que el hombre no lo tiene. Y no es un motivo para quitarlo, es un motivo para enaltecerlo. La maternidad es algo tan propio de la mujer que es algo que es impresionante. Es que, claro, yo no lo puedo definir porque soy hombre.
¿De acuerdo? Pero eso tiene que ser como un motivo de orgullo, no de desprecio, como por desgracia muchas veces pasa. No, la maternidad es algo tan propio de la mujer, tan bonito, que le hace a la mujer muy grande. ¿No? Por tanto, la Biblia nos hace ver que la maternidad está dentro de la mujer, ¿no? Y que no hay que separarla. ¿No? Por eso, lo primero es este fundamento bíblico que nos hace ver qué es lo propio nuestro, qué es lo que nos hace grande, qué es lo que nos hace dignos, qué es lo que nos hace imagen y semejanza de Dios, ¿no? Estableciendo esa base antropológica primero, que hemos sacado una de esas consecuencias, que es la maternidad, pues vamos a ver otra cosa que es espectacular, que lo hemos adelantado, ¿no? Que si leemos la Biblia, vemos que encontramos que el modelo más perfecto de la persona humana, como he dicho antes, es una mujer, es María. O sea, la Virgen María tiene una unión tan grande con Dios que vemos que la Virgen María es la expresión más perfecta de la dignidad y de la vocación humana. O sea, si vemos a la Virgen María, vemos en ella al auténtico hombre y a la auténtica mujer, ¿no? Y vemos en ella, pues, esa disposición a la vocación, ¿no?, que Dios nos llama a cada uno, ¿no? Por tanto, ¿queremos un modelo de santidad? La Virgen María. ¿Queremos un modelo de cómo vivir ante las dificultades, de cómo vivir en nuestra sociedad? La Virgen María. Punto. Y es más, es decir, para que veamos la importancia que tiene la mujer, no solo en la Iglesia, sino en la historia de la salvación, vemos cómo Dios ha querido unir a una mujer al punto más importante de la salvación, que es la encarnación del Hijo. Y por tanto, ¿no?, uniendo a la mujer a la encarnación del Hijo, lo que hace Dios es como una elevación extraordinaria de la mujer, ¿no? Dios eligió a una mujer para estar en esa estrecha alianza con la humanidad, ¿no? ¿Dios podía haberse aparecido con un chasquido de dedos? Pues sí. ¡Hala! Aquí estoy, Jesucristo. Pero no lo hizo. Para establecer esa plena unión con los hombres, quiso contar con una mujer. Y por tanto, a partir de ahí, ¿no?, la mujer, María, ¿no?, se establece como modelo de la Iglesia y de la humanidad entera, ¿no? Tanto hombres como mujeres, ¿no? Por tanto, es erróneo que se diga que la Iglesia disminuye el papel de la mujer. No es verdad. Empezando por este fundamento bíblico. ¿Es cierto que a lo largo de la historia tal y cual? Pues bueno, pero eso es un anacronismo, es decir, no podemos jugar con nuestro pensamiento de hoy un acontecimiento que pasó hace 5 siglos. No, gracias a Dios el pensamiento avanza, gracias a Dios la fe se profundiza. Y gracias a Dios, ¿no?, hay documentos en la Iglesia que nos hacen ver cuál es la auténtica dignidad de la mujer y del hombre. Y gracias a Dios, pues estamos en la mejor iglesia que podíamos estar, ¿no?, que es la iglesia, pues, que camina en medio del mundo y que también, pues, resuelve esas cuestiones que se plantean. ¿De acuerdo? Ese contexto bíblico también nos dice una cosa, porque cuando hablamos de la Virgen María, es muy importante que María se declara como la sierva del Señor, ¿no? Servir no quiere decir ser esclavo, ¿no? Servir no quiere decir ser inferior. Servir quiere decir entregarse. Servir quiere decir amar. Y lo hemos dicho antes. Lo más importante en la Iglesia es el amor, porque es lo que mueve todo. Porque Dios es amor, ¿no? Y entonces María dice que quiere ser la sierva del Señor. Y aquí nos tenemos que encontrar con otra cosa. El mismo Jesucristo se define a sí mismo como siervo. Él mismo lo dice, el Hijo del Hombre en efecto no ha venido para ser servido, sino para servir. En el servicio encontramos la más excelsa dignidad del hombre. Como dijo el Papa Francisco, ¿no?, quien no vive para servir, no sirve para vivir. Y es verdad, quien es capaz de darse libremente por los demás, refleja la imagen de Dios. Y esto es precioso, porque mirad, el poder no refleja la imagen de Dios, ¿no? Y muchas veces, como hemos adelantado un poco al principio, ¿no?, se ha asegurado que la Iglesia es machista porque la mujer no tiene poder en la Iglesia. Pero es que el poder en la Iglesia realmente, vamos a decir, que no es lo principal. Es que el poder en la Iglesia es servir. Reinar con Cristo es servir, ¿no? Y por tanto, en el servicio, en la entrega a los demás, es donde realmente manifestamos la vocación que Dios nos ha dado, ¿no?
Claro, y siempre ha surgido esa pregunta, bueno, ¿y qué pasa con el sacerdocio? ¿Por qué la mujer no puede acceder al sacerdocio, ¿no? Juan Pablo II ya dejó cerrado este tema en el 95, creo, ¿de acuerdo? Pero ¿por qué no? Porque hay cosas que son reveladas. Y el mismo Dios, pues Jesucristo quiso pues ordenar o instituir el sacerdocio a los 12 apóstoles, que eran hombres. Y la Iglesia en ese sentido no puede decir nada. Dios lo ha hecho así. Dios se ha querido encarnar en un hombre, ¿no? Uno puede decir, claro, se ha encarnado en un hombre porque antes, como a la mujer no se le hacía caso. Bueno, pero es que se ha encarnado en un hombre. Y la Iglesia eso no lo puede cambiar, porque eso es de institución divina. Pero es que lo vuelvo a decir, ¿no? Hay que ir a una dimensión más profunda de la jerarquía que ha querido instituir, la jerarquía sacramental que ha querido instituir Jesucristo. Como dijo Juan Pablo II en Mulieris Dignitatem, no representa el ápice supremo de la Iglesia de Dios. Él mismo dice, hay otra jerarquía que trasciende a esta primera en importancia, que es la jerarquía de la santidad, que escondida a nuestros ojos posee una eficacia histórica superior a cualquier valoración. Reinar con Cristo es servir. La santidad es lo importante en la Iglesia. No si yo mando más o menos, no. Al final, ¿no? Como el mismo Jesucristo ha dicho, el Hijo del Hombre no ha venido para ser servido, sino para servir. No, lo importante es la santidad. Es más, ¿cuántas veces pues mujeres santas, ¿no? Pues han hecho vivir de una manera más santa, por ejemplo, a los papas, ¿no? No nos podemos olvidar de Santa Catalina de Siena, ¿no? Que muchas veces se la ha considerado como antagonista a la jerarquía, ¿no? Esta mujer que luchó, no. Es verdad que Santa Catalina de Siena fue a Aviñón cuando estaba el Papa ahí en Francia y le cantó las 40. Pues claro, pero porque era era su vocación, ¿no? Hacer ver al ministerio de Pedro que tenía que volver a Roma. No la podemos mirar como algo antagónico al Papa. De hecho, ella afirmaba del Papa esta frase, ¿no? El Papa es el dulce Cristo en la tierra. Y ella fue a cantar las 40 al Papa. Pero no lo hizo como, no, tú eres distinto, no, sino por amor a Pedro, por amor a la Iglesia. Y por eso Santa Catalina de Siena es santa, ¿no? O en tantas mujeres a lo largo de la historia santas, ¿no? Una Madre Teresa de Calcuta, ¿no? Nos mueve a todos ese modelo de esa santa, tanto a hombres como a mujeres, porque ¿no? Reinar con Cristo es servir, ¿no? Santa Teresa de Jesús, Santa Teresita del Niño Jesús, o Edith Stein, que tiene un estudio precioso sobre la mujer, ¿no? Por tanto, vemos al final que lo que realmente ha movido el mundo no es tanto la jerarquía, sino el amor, ¿no? Y la vivencia también del amor en medio de la jerarquía sacramental. Y ese amor mueve a la gente a la santidad. Y eso es lo que tiene que reflejar la Iglesia. No una sensación de poder, sino lo que tiene que mover a la Iglesia y lo que tiene que mostrar a la Iglesia al mundo es la santidad. Porque eso es realmente lo que vale la pena. Por tanto, más allá de discusiones, porque al final, pues por desgracia, se establece un debate sobre el poder. Y vuelvo a decir, es que si los sacerdotes damos esa imagen, mal por nosotros. Si la Iglesia da esa imagen de que el que tiene el poder en la Iglesia al final es el que más mola, el mejor, mal vamos. No. En la Iglesia lo que realmente vale es el amor, ¿no? Y muchas veces la discusión del tema de la mujer en la Iglesia ha ido más hacia el poder dentro de la jerarquía, ¿no? Que hacia esa valoración de la dignidad de la mujer. Y eso es lo que hace la Iglesia, valorar la dignidad de la mujer, ¿no? Como persona humana que es. Claro que sí, ¿de acuerdo? Por tanto, pues ojalá que también nosotros en nuestra reflexión sobre este tema, pues realmente veamos que lo importante, ¿no? Primero es esa dignidad de la persona humana como varón y como mujer, y segundo, que nuestro camino, ¿no? Dentro como cristianos, lo más importante no es alcanzar el poder, lo más importante es la santidad, ¿no? Y el papel pues, de la mujer en la Iglesia pues es igual que cualquier bautizado, hombre y mujer,
¿Cuál es? La santidad. Seguir a Cristo para así conseguir ser santos, porque eso es lo que realmente merece la pena, ¿no? Pues hemos visto un poquito, sobre todo, bueno, nos hemos centrado en esa valoración bíblica, ¿no? De cómo la mujer, ¿no? Pues esa dignidad de pleno derecho desde siempre, ¿no? Cómo la Virgen María es modelo de la Iglesia, y sobre todo yo creo que nos hemos centrado un poquito en ese debate que no tiene razón de ser, ¿no? Que es el tema del poder en la Iglesia, que realmente es que, lo vuelvo a decir, si los sacerdotes damos esa imagen de poder en la Iglesia, si la Iglesia da esa imagen de que lo importante es el poder, algo estamos haciendo mal. Lo importante es el amor, y así lo tenemos que manifestar al mundo, ¿no? Pues os recomiendo muchísimo, de verdad, que leáis este documento, no es muy largo, ¿de acuerdo? Y bueno, a ver si otro día, si eso, hablamos ese tema también, que es el de las relaciones entre el hombre y la mujer, ¿no? De cómo se tienen que dar, porque también es algo muy interesante.